Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 29 minutos. ¿Sabías que también puedes vernos? Sintoniza la señal del 50.2 de la televisión digital abierta y escúchanos en la tele. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero también estamos en diariousach.cl, TV USACH en el 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Daniela Figueroa, somos Línea 1. ¿Y el Videla? Daniela Alejandra Figueroa Videla. Muchas gracias, Alejandro René Guillé Álvarez. ¿Cómo estás? Muy buenos días en este martes 16 ya de diciembre. Oye, la temperatura se pasó. Mira, ahora está agradable. Según la dirección meteorológica, tenemos 12 grados. La mañana ha estado fresquita, no tan fresca como la del día de ayer, pero prepárate para la jornada de hoy porque vamos a alcanzar, según la dirección meteorológica, los 34 grados en la capital. A la sombra. A la sombra, exactamente, porque podríamos llegar incluso a los 35, es lo que dice la tercera, que habla de tormentas eléctricas, viento intenso y calor de hasta 35 grados Celsius, el caótico pronóstico de hoy en Chile. Así que para que estemos ahí absolutamente protegidos también, el calor extremo, hidratarse y por supuesto también tener protección solar, ¿no? 50, de ahí para arriba. Y las regiones con altas temperaturas de este día martes van a ser la región de Coquimbo, Valparaíso, ya lo decíamos, la metropolitana, O'Higgins y la región del Maule. Y habrá rachas de viento de hasta 70 kilómetros en dichas regiones y también, por supuesto, en toda la zona costera. Así que estar atentos. Sí, 70 es alto, me encanta el viento en todo caso. Es rico y las tormentas también me gustan. Sí, pero cuando usted vive en un buen departamento firme, no que se le vuelan las tejas. Es cierto, se te vuelan las tejas. Corre a la fonola. A veces pasa. Bueno, pero tienes ahí un lugar maravilloso donde vivir, con la naturaleza. Veamos las callecitas de Santiago. Dice, alerta de tránsito debido a efecto de corte de energía eléctrica registrado durante en las comunas de Recoleta. Yo pensé que era solamente Providencia y Santiago. Ayer a mí se me cortó la luz, pero era tardecito, era hora de acostarse. Bueno, esto de las comunas de Recoleta, Santiago Centro y Providencia, hay varios semáforos, eso no se arreglaron el día de ayer de alguna manera, muchos semáforos apagados y dicen que van a retornar progresivamente durante la mañana, así que conducir a la defensiva en esos cruces que no detallan cuáles son, pero para que estén atentos y siempre dé la preferencia al otro, no cuesta nada, o uno y uno. Y por último también, debido a cierre programado de enlace Camino Melipilla, Alberto Llona en Santa Marta por desalojo de campamento y trabajos en Camino Melipillas a Santiago, esto en el mismo punto, hay alta congestión desde la ciudad satélite de Maipú. Para que comentes la pregunta del día, yo le voy a pedir a Marquitos Cornes si me puede subir un poquito el retorno de mis audífonos. ¿Cómo reza la pregunta? Bueno, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo un minuto de sinceramiento, sí. De opinión, y como que se anduvo pasando 4 pueblos, dicen uno, otros dicen que, y de hecho va a haber una protesta del gobierno chileno por referencia al presidente electo José Antonio Kast, y además otros piensan que era necesario que alguien lo dijera, un desahogo. Parece. Otros dicen que no era necesario. Bueno, gran polémica, hay protesta formal de Chile, no es habitual que se digan estas cosas, menos en esos términos, pero la pregunta es, ¿qué a usted le parece las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro? ¿Es eso o es más bien la respuesta de Chile? A ver, dice, la respuesta del gobierno. Es más bien que nosotros nos enojemos y desde la Cancillería enviemos una nota de protesta. ¿Qué les parece a ustedes eso? Ya, primero, que sería un gesto republicano. 2, no es necesario. 3, Petro se excedió. Así es. Pero
déjala pasar. Y mira, algunas de las declaraciones del presidente de Colombia. Dijo, por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti, dijo Petro, gran colombianos, como un solo término. Vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores. También dijo que el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi tampoco. Son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora, dijo Petro, es que los pueblos elijan su Pinochet, elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Parte de las declaraciones del presidente de Colombia, donde además dijo, es el demonio contra la vida y todo latinoamericano debe resistir. Y ante eso, obviamente, era que no, la verdad. Cancillería a través, bueno, el gobierno pero ya estamos opinando. Dejemos que el público dé su propia opinión. Esos son los hechos. Esos son los hechos. Inusuales hechos, pero hechos. Sí, oye, ni siquiera Milei se atrevió tanto. En fin. Ya, el metro está operando súper bien, así que no hay problema a esta hora. Y recuerda que la pregunta del día la puedes responder en @TVUSACH, @RadioUSACH, nuestras cuentas de Instagram. Revisemos las principales noticias de esta jornada, 7:35. Titulares en línea 1. El presidente Gabriel Boric sostuvo en el Palacio de la Moneda el primer encuentro oficial con el mandatario electo José Antonio Kast, dando inicio al proceso de traspaso del mando. La reunión fue destacada por el presidente Boric como una instancia de trabajo para asegurar una transición ordenada y ejemplar. El jefe de Estado subrayó el espíritu de colaboración y el compromiso común con el bienestar del país durante esta fase de la transición entre presidentes. La ministra Gloria Ana Chevesic fue elegida por unanimidad como la próxima presidenta de la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera mujer en asumir el cargo en la historia de 200 años del máximo tribunal. La jueza asumirá el 6 de enero próximo tras finalizar el periodo del actual presidente Ricardo Blanco. Con una extensa trayectoria en el Poder Judicial desde 1986, Chevesic ha participado en causas de alta relevancia pública, como el fallo que permitió el desafuero de Augusto Pinochet y el caso Mobgate o Mobgate, marcando un hito histórico para la institucionalidad judicial chilena. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. Fueron 132 votos a favor, ninguno en contra. Con esta decisión, el libelo fue declarado admisible y el proceso pasa ahora al Senado, que debe pronunciarse actuando como jurado político, lo que podría significar la destitución de Diego Simpertigue. Que ahora está solo suspendido. Varios incendios forestales afectan a las regiones metropolitanas y también de O'Higgins, lo que llevó al Servicio Nacional de Prevención de Desastres, SENAPRED, a decretar alerta roja en las comunas de San Pedro, Litueche y Pichilemu. En San Pedro, el incendio más complejo ha consumido al menos 30 hectáreas y se mantiene en combate con apoyo de brigadas terrestres, aeronaves, maquinaria pesada y bomberos. Debido al avance del fuego, se activó el sistema SAE para evacuar distintos sectores de la comuna. Y el presidente electo José Antonio Kast viaja hoy martes a Buenos Aires para reunirse con el mandatario argentino Javier Milei en su primera señal en materia de política exterior tras ganar la elección. El encuentro se va a realizar al mediodía en la Casa Rosada y será seguido por un almuerzo con empresarios argentinos. Kast estará acompañado por su coordinador económico Jorge Quirós y representantes del empresariado. Ya viajó y va solo por el día. Solo por el día. Exacto. Y lleva serrucho, no dio para una eléctrica esa. Serrucho, no serrucho. tanto. Nicolás Maduro exigió al presidente electo José Antonio Kast respetar a los ciudadanos venezolanos residentes en nuestro país, criticando sus propuestas de expulsión de migrantes irregulares. El mandatario venezolano advirtió que a sus compatriotas se les respeta y llamó a las y los venezolanos en Chile a regresar a su país mediante el programa gubernamental Vuelta a la Patria, que contempla apoyo estatal y el envío de aviones para facilitar el retorno. El Ministerio de Salud de Perú confirmó los 2 primeros casos de influenza H3N2, eso en menores de edad residentes en Lima, y activó protocolos de vigilancia para evitar su propagación. Las autoridades han señalado que el
subclado, originado en Estados Unidos y Australia, ya circula en decenas de países, pero el riesgo de una epidemia en Perú es bajo debido a que no es temporada invernal. Asimismo, reforzaron el llamado a la vacunación, especialmente en niños pequeños y adultos mayores. 7:39. Bicho, bien. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, abrió el primer flanco desde el mundo empresarial al flamante presidente electo José Antonio Kast al reflotar su propuesta de formalizar a los migrantes en situación irregular que trabajan en el campo. La iniciativa incomoda a Kast, ya que se contrapone a su programa de gobierno y desde el gremio llaman a generar un diálogo para abordar esta materia. ¿Con quién vamos a conversar? Con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Antonio Walker. ¿Cómo está, don Antonio? Muy buenos días. Buenos días, Antonio. Muy buenos días, Alejandro. Daniela por acá. Daniela Alejandra. Daniela Alejandra. Y Daniela. Alejandra. Debí haber saludado primero a Daniela. No hay problema aquí. Pero no la hay puede problema. despedir primero. Eso. Oiga, Eso. don Antonio. Oiga, está rápido usted, Alejandro. ¿Eh? En la mañana, a las 10 ya estoy. Se apaga ya. Oiga, Todos nos don apagamos a las 10. Entremos a materia, don Antonio. El tema de la migración es un tema clave para este gobierno y en la percepción ciudadana la mano dura, expulsen, los castiguen. Está instalado esto, pero de hecho a veces cae en cierta irracionalidad. Primero, expliquémosle a la gente cuál es el aporte que hacen los migrantes en el agro chileno, en su campo donde usted es representante del gremio. Sí, lo que ocurre, Alejandro y Daniela, que la agricultura chilena genera más de 1 millón de empleos en forma directa y en forma indirecta. Y la agricultura chilena creció el año pasado un 7,4%. Este año la agricultura va a crecer un 4%. O sea, la agricultura está creciendo más que la economía del país. Y eso demanda una gran cantidad de gente. ¿Y qué ocurre? Que tenemos labores culturales en la agricultura, como por ejemplo la cosecha de cereza, que no damos abasto con trabajadores nacionales. Le voy a poner un ejemplo, Alejandro y Daniela. Estamos en plena cosecha de cereza. En cosecha de cereza van a trabajar 350.000 personas, ¿no? ¿Tenemos 350.000 personas en Chile para trabajar en cereza? No las tenemos. Lo mismo ocurre en las podas, lo mismo ocurre en los ajustes de carga y lo mismo ocurre en otras labores agrícolas. Por eso, lo que ha pasado en el mundo, que los países entregan una visa temporal de trabajo por faena determinada, ¿no? Para que inmigrantes vengan a trabajar a Chile por un periodo de tiempo y después puedan salir. Y ese trabajo lo hemos hecho con el Servicio Nacional de Migraciones, con Luis Eduardo Taller, como Sociedad Nacional de Agricultura, y hemos podido emitir 110.000 visas de trabajo para trabajadores bolivianos, ¿no? Y eso está funcionando gracias a este contrato de reciprocidad, este acuerdo, perdón, de reciprocidad que hizo Carolina Toa con el ministro del Interior de Bolivia, después la Sociedad Nacional de Agricultura y firmó un acuerdo con el Servicio Nacional de Migraciones y logramos que esta visa, que el año pasado se habían entregado 20.000 o 25.000 visas, este año 2025 se hayan entregado 110.000 visas. O sea, todas estas gestiones que hemos hecho han ido dando resultados porque hemos tenido un buen diálogo con el Servicio Nacional de Migraciones, hemos hecho ver el problema real y hemos ido buscando soluciones, ¿no? Sí, Antonio. Entonces, sí. Solo quiero ampliar un poco lo que usted está señalando y a propósito de lo que dijo en septiembre de este año Luis Mayol, expresidente de la misma SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, pero también fue
ministro, ¿no?, del ramo de Agricultura en el gobierno, el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y Luis Mayol decía que justamente en la línea con lo que usted señala, es que esta cosa no es al lote, dijo, es bien controlada. Y que a pesar de las críticas, un 90% de los trabajadores extranjeros o migrantes en esta labor cuentan con contratos e imposiciones al día, ya que los productores contratistas, dijo, son solidariamente responsables. Y los salarios para la cosecha, por ejemplo, de cereza, incluso decía, por ejemplo, son muy altos, llegando a ser el doble o el triple del sueldo mínimo. Y de la cantidad que se requiere, entre 350 y 400.000, solo 100.000 y 150.000 son chilenos. Pensando en aquellos que critican, ¿por qué este porcentaje es tan bajo en relación a las y los chilenos en estos trabajos de temporero? Sí, lo que pasa es que, mire, bueno, lo que yo suscribo lo que dice Luis Mayol. Lo que nosotros queremos evitar a toda costa en la agricultura es que hayan trabajadores sin contrato de trabajo. Nosotros no podemos caer en la ilegalidad, ¿no? Porque eso es la mano de obra barato que alguien dijo por ahí, nos dolió mucho, porque la Sociedad Nacional de Agricultura lo único que quiere evitar es la informalidad laboral. A Chile se viene a trabajar con visas de trabajo y no a delinquir. También lo hemos dicho, ¿no? Entonces, como no hay una ley migratoria moderna que aborde el tema laboral de la agricultura, es que los gremios hemos sido muy creativos y hemos iniciado un diálogo profundo con la autoridad, el ministro del Trabajo, el director nacional del Trabajo, ¿no?, el Servicio Nacional de Migraciones, para nosotros arreglar esto, ¿no? Entonces, número uno, el resguardo en la frontera es importante, porque como dijo el presidente Boric, no caben más inmigrantes, ¿no? Número dos, tenemos que modernizar la ley de migraciones, porque también hay en la ley, se habla de que una empresa no puede tener más de un 15% de trabajadores extranjeros, lo que está absolutamente fuera de la realidad y por eso hemos tenido que caer en los contratistas. Entonces usted contrata 10 contratistas, cada uno tiene un tope de 15% y hemos perdido esa fidelización entre el empleador y el trabajador en forma directa. Entonces, esto hay que arreglarlo, esto hay que conversarlo y la política es para eso, ¿no? Entonces, ¿qué dije yo? Que no me fui muy bien con mi declaración hace un tiempo. Yo dije que habían inmigrantes que entraban por un paso fronterizo legal, con un carnet de identidad, conocemos su nombre, conocemos sus huellas dactilares, conocemos cuándo entró, ¿no? Y ese inmigrante, como venía con visas de turista, permaneció en Chile y no salió, ¿ya? Entonces, ahí dijimos, bueno, acá hay un tema, ¿cómo lo abordamos? Dijimos, no es descabellado iniciar un proceso de formalización cuando hay un vínculo familiar, cuando hay un vínculo laboral, cuando los papeles de antecedentes de esa persona están intactos, ¿no? Estudiemos su caso y resolvamos. De eso estamos hablando, ¿no? Además aquí hay un tema humanitario, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este es un tema que no solamente Chile está viviendo, ¿no? Fíjense, yo me he metido en el tema, ¿no? Cuando parte el mundo globalizado, más de 350 millones de personas en el mundo se trasladan de un país a otro a buscar mejor posibilidades de trabajo. Y las instituciones de los países no estaban preparadas para contestar cuando habían solicitudes de visas de trabajo, ¿no? Y por eso simplemente las instituciones de estos estados no contestaban. Cuando en Chile un boliviano solicitaba una visa de trabajo, el Servicio Nacional de Migraciones, como no tiene los recursos, como no tiene la dotación de gente, se demoraba más de un año en contestar, ¿no? Y ahora se está demorando 15 días, sí. 15 días en contestar. Gracias a que hoy día podemos sacar esa visa con carnet de identidad, es gratuita, el formulario es bastante fácil de llenar, dura 2 años,
no se puede renovar, si entonces hemos ido creando un sistema en base a muchas conversaciones con el gobierno y a muchas conversaciones con Luis Eduardo Taller, director nacional del Servicio Nacional de Migraciones. ¿Qué es lo que decimos nosotros desde la Sociedad Nacional de Agricultura? Conversemos este tema, porque sí hay muchos temas que resolver y este proceso tiene que ser ordenado, seguro, regular, ¿no? Porque también la gente asocia al inmigrante como un delincuente. Sí. Y es verdad que han Don entrado Antonio, también muchos narcotraficantes y delincuentes. claro, cuando no tienen empleo, entran en forma desconocida porque entran por pasos irregulares. Son situaciones efectivamente muy distintas. Este tema, ¿usted se lo planteó a José Antonio Kast, el presidente electo? Sí, bueno, ¿Y? él ha sido muy diferente. Mira, Alejandro, usted algo sabe de política. Yo sé mucho menos que usted, pero, No, nada. oiga, pero mire, hablando en serio, este tema es lo menos popular que hay, ¿no? Porque también para el chileno que está trabajando en cerezas, cuando llega trabajadores bolivianos a trabajar en cereza, el trabajador chileno lo ve como competencia, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Como dije anteriormente, que no damos abasto con la fuerza laboral nacional para abordar labores muy intensivas en mano de obra y que son muy estacionales, ¿no? Este tema lo hablé con el presidente electo José Antonio Kast, fue muy receptivo, lo hablé en Temuco, tuvimos cerca de 1 hora conversando, hablé hace 2 semanas yendo a Osorno, él está muy disponible a conversar los temas difíciles que tiene Chile. Yo espero, nosotros ayer le mandamos una carta para poder convidarlo a la Sociedad Nacional de Agricultura para hablar no solamente de este tema, sino también de los grandes desafíos de la agricultura chilena, y él ha tenido la mejor disposición. Antonio Walker, ya que hablaba de Temuco y del presidente electo José Antonio Kast, usted señalaba en una entrevista que, por un lado, quiere que, por supuesto, haya mayor preocupación por las bandas de crimen organizado que se han desplazado a los sectores rurales. Por otro lado, también ha señalado, respecto a la macrozona sur, que le gustaría, ¿no?, que no exista más el estado de excepción constitucional, que la Araucanía tenga un estado de paz social que permita recuperar la inversión y que uno de los legados, junto con el tema de la seguridad, también de José Antonio Kast, sea el tema hídrico. ¿Cuáles de las propuestas, sobre todo en este último tema, el tema hídrico, cree que puede solucionarse, que está o no presente en el programa de José Antonio Kast, que es un tema de larga data? Así es. Bueno, la agricultura chilena, Alejandro, Daniela, tiene un tremendo futuro. Estamos haciendo de las mejores agriculturas del mundo, ¿no? Es un sector de la economía muy intensivo en mano de obra. Nuestra misión es producir alimentos para Chile y para el mundo. Y vemos que el mundo va a demandar un 50% más de alimentos, porque la economía va creciendo, el poder adquisitivo de la gente va creciendo, y cuando la gente pasa, ¿no es cierto?, de una pobreza a clase media, lo primero que hace es alimentarse mejor. Y Chile ahí tiene una tremenda oportunidad. Y para producir alimento, que es nuestra misión, necesitamos agua. Y Chile tiene agua, pero no la aprovechamos. Vierte al mar un 80% del agua disponible que tiene Chile. ¿Qué decimos nosotros? Ojo, que el agua no se pierde en el mar, vierte al mar porque el ecosistema marino necesita del agua dulce. Pero ¿necesita el 80% del agua? No. Por eso nosotros decimos, si aprovecháramos tan solo el 20% del agua que vierte al mar, pudiéramos duplicar la superficie agrícola cultivable de Chile, que hoy día es solo 900.000 hectáreas. Ahí tenemos un desafío gigante, y para eso tenemos que volver a construir las grandes obras de riego, como embalses, como desaladoras. Tenemos que seguir tecnificando el riego de Chile, y eso requiere de una inversión. Para que ustedes tengan una idea,
Perú va a invertir 24.000 millones de dólares para regar 1 millón de hectáreas más. Nosotros regamos solo 900.000 hectáreas. Entonces, el tema hídrico, la infraestructura hídrica de Chile es fundamental. Tenemos 26 proyectos de embalse en espera, tenemos más de 24 desaladoras también en espera de los permisos sectoriales y tenemos una costa maravillosa y tenemos precipitaciones en los meses de verano, donde tenemos este gran reservorio que es la cordillera de los Andes. ¿Y para qué los embalses? Para acumular agua y también para regular la velocidad del agua, ¿no? Entonces, no sean el desafío torrentes, hídrico de claro. Chile es tremendo y ese para nosotros es prioridad. También es prioridad seguir abriendo nuevos mercados para seguir generando nuevas oportunidades. Con el presidente Boric hemos abierto y estamos negociando con India, con Medio Oriente, estamos viendo lo que ocurre en el norte de África, tenemos el ASEAN, que son 11 países, 700 millones de personas, en fin, la agricultura chilena es la gran respuesta a la pobreza rural, ¿no? Yo lo veo cuando hemos plantado huertos, ¿no? de cualquier especie, lo que empieza a ocurrir en los villorrios, en los caseríos, en los pueblitos cercanos a las ciudades. Mejora la calidad de vida porque hay empleo, ¿no? Hay capacitación, llega la tecnología. Entonces, bueno. Y el tema de los el otro tema, ecosistemas, Daniela, ¿no? es la Sí, macrozona sur. sin duda. Solo hacer, antes de la pregunta de Alejandro, Antonio, usted explicó mucho mejor lo que fue muy criticado, ¿no? Esa cuña que dio hace algunos años José Antonio Kast en otra de las candidaturas, cuando dijo, cuando nosotros vamos al sur y vemos los ríos que botan agua al mar, eso es gravísimo. Nosotros no vamos a estar perdiendo agua que vaya al mar, que fue muy criticado porque no conocía el ciclo del agua, pero usted lo explicó muy bien respecto a cómo se puede reutilizar. El tema medioambiental y la distribución del agua, porque también es bien importante eso. Sabemos que el acceso al agua de alguna manera no es un derecho y no es algo que está garantizado para todas y todos. Y lo hemos visto en zonas donde realmente están sin este suministro vital. Correcto. Hoy voy a perdonar al presidente electo por esa porque frase. Mi presidente Piñera siempre decía el agua se pierde en el mar. No, presidente, el agua vierte al mar. Es muy fácil no ocupar los términos correctos, pero uno en la vida va aprendiendo, el ciclo del agua hay que respetarlo y hay que usar los términos correctos, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos del tema hídrico, Daniela, nosotros estamos pensando en Chile. Antes de ser agricultores somos chilenos, ¿no? Y el tema hídrico es un tema que tenemos que abordar muy rápidamente porque es un tema de agua para el consumo humano también. Es un tema de agua para la agricultura, para la minería, para los distintos sectores productivos del país. Si nosotros queremos crecer al 4 o 5%, que me alegra mucho que haya consenso entre Yanet Jara y José Antonio Kast. Hay que crecer, ¿no? Porque el Estado necesita mayor recaudación y necesitamos abordar los problemas sociales de Chile. Para volver a crecer es fundamental, ¿no? El agua. Y fíjense, les voy a decir una cosa ahora. Hace 2 semanas Chillán tuvo que razonar, ¿no es cierto?, sus caudales en los ríos. Lo está haciendo el Maule esta semana. También O'Higgins, ¿no? Porque tuvimos 2 inviernos con un poquito más de agua que lo histórico. Acuérdense que a mí me tocó en el ministerio 15 años de sequía. Veníamos de 15 años de sequía. Fue brutal. Acuérdense lo que ocurrió en la Ligua, Cabildo y Petorca, lo que ocurre este año en Coquimbo. Coquimbo perdió el 40% de su superficie de riego, ¿no? Llegó la desertificación a Coquimbo. Entonces estamos hablando de un tema muy serio. Una consulta en esta misma dirección acerca de la proyección. Nosotros estamos aquí en la zona central con el río Maipo.
los glaciares que abastecen de agua Santiago también se ven, basta subir a la cordillera o pasar en avión para el lado argentino y se ve que los famosos hielos eternos ya no son eternos. Muchos anticipan una crisis hídrica gigantesca en la región metropolitana a no mediar algún cambio dramático que no se ha ido produciendo. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de esto? ¿Mito o verdad? No, mire, pucha, qué bueno. ¿Sabe, Alejandro? Yo estoy hace 2 años con este discurso de que el dato mata al relato, ¿no? Porque hay mucho mito y hay mucho prejuicio en torno a el agua y el medio ambiente. Y lo que nosotros queremos es objetivar. Ayer tuve con un ecologista, con un ecólogo, hablando de esto, Alejandro. Hay muchas verdades y también hay muchos mitos, pero es verdad, ¿no es cierto?, que los glaciares se han ido achicando porque hemos visto que uno de los efectos más brutales del cambio climático son los déficits de precipitaciones, ¿no? Y de nieves, ¿no? Entonces, claramente, lo más preocupante es este déficit de precipitaciones y cómo van disminuyendo las reservas de nieve, ¿no? Por eso tenemos que ser muy eficientes en el uso del agua, en la administración del agua. Por eso las organizaciones de usuarios del agua, las juntas de vigilancia, ¿no? Son fundamentales para administrar bien el agua y gestionar en forma más eficiente el agua. En Chile perdemos mucha agua. Le voy a dar un dato, Alejandro. Solo el 50% de la superficie de riego de Chile tiene riego tecnificado, ¿no? ¿Y cuál es la gracia del riego tecnificado? Que aprovechan un 95% del agua. Claro, ¿no? muy eficiente. Pero yo les digo una cosa, nosotros no nos podemos dar el lujo. Usted pregunta por el Maipo, Alejandro. Si usted hubiera visto el Maipo en los meses de febrero, marzo y abril de este año, como una cantidad enorme de metros cúbicos vertía al mar, ¿no? Y uno decía, ¿cómo no podemos acumular esta agua? También vimos las lluvias concentradas de invierno, ¿no? Porque uno de los efectos del cambio climático son estas lluvias muy concentradas. Y como tenemos una cordillera tan alta, un país tan delgadito, esa agua baja con gran velocidad, produciendo erosión, por un lado, y anegando muchos pueblitos. A mí me tocó en el Maule el Mataquito, ¿no?, que se desbordó por todos lados. Si hubiéramos tenido el embalse La Jaula, no hubiera ocurrido eso, ¿no? Entonces, tenemos hoy día ingeniería, tenemos técnica para abordar el tema del agua en Chile. Y cuando viene Israel a Chile, los israelitas no pueden creer que nosotros digamos que no tenemos agua. Exacto, son otras realidades. Muy bien, Antonio Walker, presidente de la SNA, Sociedad Nacional de Agricultura. Gracias por conversar con nosotros una vez más acá en Línea 1. Que le vaya bien con el presidente electo en las conversaciones. Sí, nos va a ir bien. Ánimo y fuerza que nos tiene que ir bien. 1.000.000 de gracias. Hasta luego. A usted, don Antonio, muchas gracias. Gracias a usted. Chao. 8 de la mañana, 2 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos a Radio USACH y TV USACH. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 3 minutos. La historia es parte de lo que hoy somos y hacemos en el Zoo Nacional. Educamos sobre la fauna silvestre de Chile y del mundo. Trabajamos por la conservación de la biodiversidad mediante programas especializados. Aportamos a la ciencia impulsando investigaciones y conocimiento. Rehabilitamos a más de 1.000 animales silvestres al año. Celebramos un siglo al servicio de la conservación, de la educación y del encuentro entre las personas y la naturaleza. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen.
Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia, como yo. Y para mí se llama Ley Fernanda. Ley Daniela. Ley Valentina. Mónica. Sofía. Camila. Sara. Francisca. Villaray. Teresa. Carolina. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres. Una ley que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El presidente Gabriel Boric sostuvo en La Moneda el primer encuentro oficial con el mandatario electo José Antonio Kast Rist, dando inicio así al proceso de traspaso de mando. Y la reunión fue destacada por Boric como una instancia de trabajo para asegurar una transición ordenada y ejemplar. El jefe de Estado subrayó el espíritu de colaboración y el compromiso común con el bienestar del país durante esta etapa de transición de ambos bandos. La ministra Gloria Ana Shevesic fue elegida presidenta de la Corte Suprema. Se convierte en la primera mujer en asumir el cargo en la historia de más de 200 años del máximo tribunal. La jueza asume el 6 de enero tras finalizar el periodo del actual presidente Ricardo Blanco. Ello con una extensa trayectoria en el Poder Judicial desde el año 1986. Shevesic ha participado en causas de alta relevancia pública, como el fallo que permitió el desafuero de Augusto Pinochet y el caso Mop-Gate que remeció al gobierno del presidente Lagos, marcando así hitos históricos para la institucionalidad judicial chilena. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sempértigue, con 132 votos a favor y ninguno en contra. Con esta decisión, el libelo fue declarado admisible y el proceso pasa ahora al Senado, que deberá pronunciarse actuando como jurado político. Y la Policía de Investigaciones realizó diversos allanamientos esta madrugada para capturar a 66 imputados en el marco de una indagatoria que busca desarticular una red de corrupción conformada por gendarmes y que operaba en distintos penales del país. El operativo ha dejado un saldo de 44 funcionarios penitenciarios detenidos hasta este momento. Y varios incendios forestales se registran en las regiones metropolitana y de O'Higgins, lo que llevó al Servicio Nacional de Prevención de Desastres, SENAPRED, a decretar alerta roja en las comunas de San Pedro, Litueche y Pichilemu. En San Pedro, el incendio más complejo ha consumido al menos 30 hectáreas y se mantiene en combate con apoyo de brigadas terrestres, aeronaves, maquinaria pesada y bomberos. Y debido al avance del fuego, se activó el sistema SAE para evacuar distintos sectores de la comuna. 8,7. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Oye, lo de Gendarmería. Sí, un titular nuevo que teníamos ahí actualizado. Porque esto ocurrió anoche. 66 imputados. En distintas cárceles. Y 44 funcionarios penitenciarios detenidos. Hasta ahora. Impresionante. Bueno, esa es la noticia que está en curso. En la mañana pasó eso. Otra que pasó ayer, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el libelo contra el juez Diego Sempértigue por unanimidad. Sí. Por lo tanto, ahora pasa al Senado con olor a gladiolo de todas maneras. Pero también hubo una noticia muy positiva, que es el Pleno del Máximo Tribunal ha elegido por unanimidad su nueva presidenta, Gloria Ana Shevesic. No solo porque es mujer, sino porque es la más antigua. Esa es la razón. Ese es el criterio, sí. Y segundo, porque es una gran jueza. De todo esto que está pasando y de aquellos radicales que votaron por Kast, vamos a conversar con el ex ministro de Justicia, ex senador de la República, ex presidente del Partido Radical y actualmente trabajando en la Contraloría apoyando la gestión de
nuestra Dorothy Pérez, sí. José Antonio Cas. ¿Cómo está, José Antonio? Un abrazo. Muy buenos días. Muy bien, Alejandro. ¿Por dónde empezamos? Sí. Porque hay puras buenas noticias en algunos sentidos. ¿Partamos? No, pero partamos, claro. José Antonio, por lo que decía Alejandro al inicio, ¿no? Esta muy buena noticia y sobre todo la señal que da la Corte Suprema con la tradición, por un lado, de la antigüedad, pero con la elección y sobre todo el currículum, la trayectoria que tiene Gloria Ana Cevesic. Buenos días. Daniel, Alejandro, estoy medio resfriado, pero vamos a tratar de hablar bien. Ya. Bueno, a Mario se nos entró el habla en los últimos días, pero en fin, ya, démosle. Mira, yo creo que ha sido una gran decisión de la Corte Suprema. Gloria Ana Cevesic es una ministra muy activa en el ámbito de evitar los hechos de corrupción, mantener al Poder Judicial en una línea el que corresponde en el Estado de Derecho. Es la primera mujer presidenta. A mí me tocó nombrar a la primera mujer de la Corte Suprema y fue un costo alto, no fue fácil, por lo tanto el tiempo ha ido cambiando. Yo creo que es una gran noticia, es una gran decisión y va a ayudar mucho al Poder Judicial. Ahora ella la ve con la capacidad de liderar un Poder Judicial que está bastante alicaído, que incluso en estos momentos se está votando la destitución de un Supremo, y su nombre tuvo bastante discusión dentro, porque hay muchos jueces que están asustados, que quieren frenar las investigaciones, tratar de parar algo, lo que es absurdo en un mundo en que todo trasciende, ya perdieron el control hace rato del secretismo. Y en cambio la magistrada electa, Cevesic, se ha caracterizado por máxima transparencia, claridad en sus posiciones, donde hay corrupción se sanciona más allá de costos políticos, que no es problema que ella considere. Y para ella es la justicia, su labor, y no entra en otras consideraciones. Es un personaje bien estricto, una especie de Dorothy Pérez, pero en el Poder Judicial. Es verdad. Yo creo que ella tiene el liderazgo suficiente para avanzar en un momento muy difícil para el Poder Judicial en la historia. Yo creo que hoy día de verdad se requiere mucha fuerza, se requiere tener personas dentro del propio Poder Judicial que estén dispuestos a resolver estos problemas. Yo creo que ella lo va a lograr en la medida en que pueda tener también el apoyo de los medios de comunicación, de la comunidad, de órganos que debería tenerlos, pero como el Estado en esto es muy raro y los fondos del Poder Judicial o del Parlamento o del Ministerio Público y otros órganos públicos no los controla la Contraloría General de la República, son cambios importantes que hay que hacer para apoyar que no se vuelvan a producir actos de corrupción. José Antonio, bueno, ella también tuvo un rol bien importante en la Comisión de Ética, con estos casos que involucran a ministros, o involucraban, ¿no?, a ministros como María Teresa Letelier, Mario Garrosa, Jean-Pierre Matus y la ex ministra Ángela Vivanco, guardando las proporciones, ¿no?, las diferencias entre cada uno de ellos. Quiero preguntarte a propósito de estos últimos nombres y lo que está pasando ahora con la aprobación de la admisibilidad del libelo o la acusación constitucional contra el ministro Diego Sempértigue, ¿cuál sería, digamos, la mejor señal que se podría dar? Por supuesto, hay investigaciones que dependen de la Fiscalía, está el Congreso como poder político fiscalizador y la misma Corte Suprema. Pero pareciera que la Corte Suprema no ha dado señales tan duras o drásticas. Sí ha habido estas querellas por capítulos, también porque tienen sus protocolos y sus formas procesales, el tema de los cuadernos de remoción, pero pareciera que el Congreso está haciendo la pega. ¿Cómo ve lo que está sucediendo? Daniela, son etapas distintas del procedimiento. En eso hay que ser claro, porque si hay algo que hacer con los medios es educar a la opinión pública. El Poder Judicial tiene la capacidad de remover a sus funcionarios cuando cometen actos que son de determinada magnitud. Y eso lo decide el Pleno y lo deciden a veces positivamente o negativamente. En el caso de los delitos lo investigan otros órganos, en este caso el Ministerio Público, y lo que hace el Congreso es buscar la responsabilidad del funcionario que no ha cumplido con esa función. Y por lo tanto, lo que va a decidir el Congreso está dentro de sus propias facultades, pero yo creo que las señales que se den son importantes desde el punto de vista de la credibilidad del sistema de parte de la opinión pública. Pero
cada uno de ellos tiene una razón distinta, por eso no hay que confundir, no por el hecho de haber sido denunciado una persona es culpable. Sí. Pueden haber otras circunstancias. Quiero pasar a otros temas también porque se acaba de entregar una recomendación de un equipo de expertos de reformas necesarias para darle más dientes, más muela y más, no sé, más uña, de todo a la Contraloría, que hasta ahora investiga, fiscaliza, pero no tiene poder de castigo, de sanción. Dientes, no tiene dientes. No tiene dientes, claro, por eso digo, es como un poder potencial, y la verdad que la Contraloría ha jugado un rol en esta gestión de la actual encargada, la máxima, la Contralora General, Dorothy Pérez, que hemos elogiado muchas veces, porque de verdad por primera vez uno ve claridad en la labor de cumplimiento, y eso ha destapado cantidad de ollas que están cambiando un poquito la cosa en positivo. ¿Cuál es el propósito de este conjunto de reformas? ¿Cuáles son las 3 objetivos centrales para hacerlo más pedagógico? Lo primero, Alejandro, es que hay que valorar a la actual Contralora la valentía que tiene para avanzar en procesos tan complejos como es revisar los temas de corrupción, denunciarlos y avanzar en contra de esa tremendo problema que estamos enfrentando. Y en esa misma línea, ella decide nombrar una comisión externa para revisar el funcionamiento de la Contraloría. Y nombra a Marta Herrera, a José Luis Lara, a Tamara Agni, a Miguel Michel Figueroa y yo, para que revisemos y analicemos la Contraloría y le propongamos medidas para el fortalecimiento institucional en el combate a la corrupción. Esa es la primera línea del trabajo que desarrollamos. Bueno, hicimos un trabajo largo, analizamos todo, la Contralora nos dio las puertas, nos abrió las puertas de la Contraloría, nunca nos dijo absolutamente nada respecto a nuestro trabajo, sino que esperó el informe. ¿Qué tiene este informe? Muy claro. Lo primero es que el Estado tiene que tomar la decisión de fortalecer al órgano que tiene la ley y la Constitución para perseguir directamente la corrupción. Y para eso hay que tomar decisiones serias. No puede ser que la Contraloría General de la República tenga hoy día el 0,12% del presupuesto de la Nación y tenga que investigar todo el presupuesto de la Nación. Que tenga 2.100 funcionarios y que tenga que fiscalizar alrededor de 7.000 instituciones. Es imposible. Entonces, lo que decimos es que el gobierno y el Parlamento tienen que tomar la decisión de verdad de entregarle los recursos necesarios para tener el personal y la tecnología para perseguir. Eso en el ámbito de medidas políticas institucionales, pero también hemos dicho que es necesario fiscalizar zonas de opacidad, Poder Judicial, Parlamento, Ministerio Público, que también tienen que estar dentro de la investigación o análisis que haga la Contraloría. Y le planteamos además ideas que tengan que ver con decisiones administrativas, ya no del mundo político que las puede tomar ella. Sí. Y ahí lo que nosotros decimos es que la Contraloría tiene que tener un sistema, una división de análisis e inteligencia que permita anticiparse del problema, que tenga la información de todos los antecedentes, estoy hablando al interior de la Contraloría, porque uno de los defectos que vimos es que están parcelados, por lo tanto, tener esta división permitiría analizar, revisar e interponerse con anterioridad al uso de recursos en forma ilegal. En ese sentido, la Contraloría tiene facultades. Asimismo, tener una relación más directa con la ciudadanía, tener un sistema de educación hacia el funcionario público en materia de integridad. Es decir, son más de 60 medidas, Alejandro, Daniela, que le planteamos y que yo creo que pueden ser muy importantes para romper esta idea de que Chile está en un nivel de corrupción imposible de combatir. Quiero ir justamente a la corrupción, pero en otro ámbito, y estamos conversando, recuerdo, con José Antonio Gómez, ex ministro de Justicia, porque justamente Gendarmería depende del Ministerio de Justicia y algunos han apostado a que debería estar en manos o bajo el alero del Ministerio de Seguridad Pública, que sabemos que es una institucionalidad relativamente nueva. Y se acaba de saber de una situación, digamos, muy preocupante, que nosotros la estábamos dando cuenta en titular.
similares y que tiene que ver con una red de corrupción conformada por gendarmes que operaba en varios penales del país. El operativo dejó un total de 44 funcionarios penitenciarios detenidos. Esto se informó ahora por parte de la PDI con diversos allanamientos que se realizaron esta madrugada. Capturaron a 66 imputados en el marco de esta indagatoria. Quizás este es el más amplio, ¿no, Alejandro? El más masivo que hemos visto, pero... que afecta a Gendarmería. Y que afecta a Gendarmería, exactamente. ¿Cómo está viendo lo que está pasando ahí en los centros penitenciarios y sobre todo con esta policía o esta institución también vinculada a resguardar el orden al interior también de las cárceles? Daniela, hay un problema complejo que yo creo que no se ha abordado bien. Las organizaciones criminales, que son muy poderosas desde el punto de vista de recursos y también de la capacidad de amenazar al funcionario, lograron penetrar las cárceles. Y eso es gravísimo porque cuando las organizaciones penetran las cárceles es desde ahí donde se planifican los más grandes delitos que se están cometiendo en Chile. Por lo tanto, noticias como esta, primero son positivas porque se descubren, pero son tremendamente negativas que exista una corrupción de ese nivel al interior de una institución tan importante para la seguridad pública. Y en ese sentido, también en las medidas que hemos planteado, tiene que ver claramente la posibilidad de que exista un organismo de inteligencia de verdad al interior de Gendarmería, independiente, no dependa directamente de las instituciones que puedan tener alguna relación con ellos, que la Contraloría cuente con la información en el momento oportuno para poder evitar que se produzcan estos hechos y hacer investigaciones de verdad. Creo que eso que está ustedes hoy día mostrando son muestras graves de lo que está pasando dentro de las instituciones. Y si no le ponemos coto ahora... Sí. Hay una instancia que nos gustaría que nos explicara, porque usted conoce bien este sistema, José Antonio, que tiene relación con la aduana, que es un punto diseñado para impedir el ingreso de elementos prohibidos mediante escáneres corporales, arcos, detectores y máquinas similares a las utilizadas en el aeropuerto internacionales. Hay varios puntos que están fallando y acá en la prensa vemos una nota de BioBio que habla del esquema de corrupción como sistema y estamos hablando además de una estructura criminal que movería más de 6.300 millones de pesos en los últimos 3 años. ¿Cuáles son las etapas también ahí de protección para entender o de control al interior de los centros penitenciarios, exministro de Justicia? Bueno, en mi época tomamos varias medidas respecto a la forma en que ingresaban las personas, bajamos las visitas para tener mayor control, las identificamos con anterioridad porque una de las vinculaciones que tiene el interno con el exterior tiene que ver con eso. Se requieren hacer muchas modificaciones que tienen que ver con materias legales. Es necesario tener medios tecnológicos, pero invertir de verdad en los temas que eviten que se produzcan estas posibilidades de ingresar elementos prohibidos. Pero adicionalmente tenemos un problema más grave, que es el hacinamiento de las cárceles y la incapacidad hoy día, que yo encuentro que es incapacidad, no es que no se pueda hacer, de aislar a los jefes de las bandas. Es necesario establecer un penal donde existan normas estrictas, con encierros de largas horas, sin diario, sin televisión, con las condiciones de control necesario a los jefes de las organizaciones. Pero eso, ¿por qué no se hace si es tan obvio? Si estamos todos de acuerdo en eso. Pero ¿por qué no se hace? Porque falta decisión política. Estamos hablando en este tiempo y ahora en que tenemos, como señalaba Daniela, organizaciones que son verdaderos holding económicos. No estamos hablando de los delincuentes antiguos. Entonces se tiene que tomar una decisión política rápida. No se pueden demorar 5, 6, 7 años. ¿Ustedes se acuerdan que se anunció una cárcel de alta seguridad en Santiago? Sí. Todavía no se empieza a construir, pues, Alejandro. Entonces, ¿cuándo se va a terminar eso? Son decisiones políticas, decisiones inmediatas. José Antonio, pero se nos va acabando el tiempo y yo no puedo dejar de hacerle una pregunta. ¿Radical? ¿Qué hace el gato pregunta radical. Claro, una pregunta radical.
¿Qué hacen en el comando de Kast expresidentes del Partido Radical? Porque se ha dicho que no hay radicales que hayan votado por Kast, pero el Gato Navarrete, ¿cómo se llama el otro que fue ministro de Justicia de Michelle Bachelet, que también andaba metido por ahí? ¿Maldonado? Carlos Maldonado, pero en primerísimo plano, Sí. de un partido que casi ya no tiene peso, para ser sincero, y que además llegan con su cara, porque no tienen senadores, no tienen diputados, nada, van a título personal. Sí. ¿Qué es lo que siente usted como expresidente del Partido Radical, ex senador del Partido Radical, y además fue ministro de varios gobiernos en calidad de ser miembro del Partido Radical? Alejandro, una pregunta muy dolorosa para nosotros. Cada uno tiene la decisión de apoyar a quien quiera, pero no apoya al Partido Radical. Lo que dijo el José Antonio Kast, que es el Partido Radical que lo apoya, eso no es cierto. Son personas que se fueron del partido y probablemente algunos de ellos ya están en el Tribunal Supremo, por lo tanto van a tener alguna sanción. Es doloroso para el Partido Radical que eso pase. Y es doloroso también haber perdido el Partido Radical. Pero eso pasa por ineptitud, incapacidad, por decisiones. No las creo, y espero que se genere un movimiento político que recupere al radicalismo de hoy. No al antiguo, sino al moderno, distinto, que tenga propuestas. Y ese es el trabajo que vamos a hacer. Y vuelvo a decir, es doloroso que pasen estas cosas porque nos afecta como institución. Sí, Leonardo Cubillo, presidente del partido, fue muy claro y dijo, le mandó así como un recado, ¿no? Señor Kast, ningún radical que respete la orgánica y principios del radicalismo apoyó su candidatura. Corta. Ahí te la dejo, como decía la candidata Jara. La apoyó hasta el expresidente Frey. A esta Bueno, altura un detalle, pero... Pero no importa, sí, está claro, hay que despejar cualquier duda. Además, ¿no? ¿qué lo lleva? ¿El olor asado? ¿Esperarán que los nombren embajador en algún lado, alguna jefatura menor? Porque para que te tomen en cuenta en una coalición, sea de derecha, de centro, izquierda, etcétera, tienes que llevar tropa. O sea, ¿cuántos diputados, cuántos senadores pongo en la mesa y me siento a conversar? Pero estos llegan con la cuchara, el cuchillo, el tenedor y nada más. Con el diente afilado, con hambre. Con mucha hambre, sí. Bueno, Ya, muchas gracias, muchas gracias por contestarnos la llamada y por hacer este análisis de los diferentes temas, ¿no? Ya veíamos lo que está sucediendo en el Poder Judicial, pero también en Gendarmería con este caso que acaba de salir a la luz pública y por supuesto el aspecto político. Gracias, José Antonio Gómez, exministro de Justicia. Un abrazo grande. Gracias, Daniela. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Y que se mejore. Muy gentil. Chao. Yo creo que quedó así después de ver a sus amigos radicales. Yo creo, le afectó. A cualquiera la penita. Es que cuando bajaron las defensas de pura pena. Bueno, 8:26, ¿vamos a una pausa, Alejandro Guillálvarez? Sí. Vamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde as africanidades al mundo. Tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes, de editoriales independientes y masivas.
nada se nos escapa en Frecuencia Literaria, porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio Sach. Estamos de regreso en Línea 1. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. La economía y tu bolsillo. Bueno, vamos a conversar. Ahí se nos coló la economía y nada que ver. Sí, nada que ver. Gloria Ana Cevesic, presidenta de la Corte Suprema, elegida por el Pleno por unanimidad. Así nomás. Y no puedo ser neutral en esto porque yo soy un hincha de Gloria Ana Cevesic de tiempos antiguos, porque ella ha marcado un estilo en el Poder Judicial inconfundible. Ella gana no porque es mujer. Es bonito que sea una mujer presidenta de la Corte, va a estar un hito en la historia, sobre todo por el tema género y la igualdad de oportunidades y un Chile más integrado. Sí, es un dato, pero no llegó ahí porque es mujer, llegó porque es una gran jueza. Y por la Era antigüedad. la más antigua, se siguió la tradición, Claro. pero no fue fácil. Hubo un debate interno porque el Poder Judicial está en este momento tensionado por los escándalos de corrupción que afecta ya a miembros en toda la escala del sistema, llegando a la Corte Suprema. Nunca había pasado tantos supremos destituidos en tan poco tiempo. Y hay otro que está por caer, que el Poder Judicial va lento detrás y la realidad se los va comiendo. Y que esa fue la naturaleza del debate interno. Porque a última hora salió otra candidata que levantaron, que la levantaron y lo reconoció Gloria Ana Cevesic, que en un momento le salió gente al camino, porque querían una jueza que ha sido más contraria a sancionar a los jueces involucrados en corrupción, más tibia, que quiere un poquito del sector de los jueces que todavía cree que esto es a la antigua, que se pueden tapar los escándalos y corregir, pero tapar primero, evitar el escándalo y hacer reformas graduales, etcétera, dentro del Poder Judicial, arreglar la casa entre ellos. Y en cambio, Gloria Ana Cevesic tiene una característica, aplica la ley. Nada de interpretaciones, nada de considerandos de otro tipo. La ley es la ley. El juez que comete corrupción se va. Punto. Ella estuvo en todas las paradas fiscalizadoras al lado del actual presidente. Sí, de hacer un paralelo a todo esto que está pasando y se la jugó. Y por eso que le salió gente al camino a última hora, el último mes, se empezó a dar Dicen vuelta. que es Simperti que la había nombrado a Repeto, que la estaba ahí. Pero claro, ahí, que por ahí, incluso ella en algunos Con casos cuña. huyó, a todo eso fue de las que defendió a los jueces corruptos. Y bueno, en cambio acá tenemos una jueza que ha sido intachable en eso, pero que tiene larga tradición. Ella fue propuesta a la Suprema por el presidente Piñera. No sacó unanimidad en el Senado, porque hay gente que le tiene cuentas. Desde luego, no olvidemos la historia. Ella fue la redactora de la determinación de la Corte Suprema en relación a Augusto Pinochet, Exacto. el fallo, donde finalmente fue perdiendo su poder por actos de corrupción. Después tenemos en el caso Mogate, que remeció al gobierno del presidente Lagos, donde investigó por 10 años, pero meticulosos 10 años, tratando de encontrar los elementos de prueba, y presentó un caso muy sólido que terminó incluso con exministros del presidente Lagos, condenados a la cárcel, y que además tienen que pagar indemnizaciones al Estado por daño causado. En otras palabras, no es de un sector político, no responde a la tuya, a la mía, porque así se nombran los supremos en el Congreso. Le toca a alguien pro izquierda, después le toca a alguien pro derecha. Y están los vínculos y las redes inevitables. Con todos los políticos. Con los políticos. Porque además si no llegan a la Suprema nomás, pues entonces de algún grado hay. Pero lo interesante de ella es que ha sido de una independencia tremenda y que se ha enfrentado a tremendas presiones internas. Cuando investiga el caso Mogate, recordemos que hubo presiones para, primero, quitarle el caso, después objetarle su labor investigadora, hubo una filtración por ahí de información que pasa, puede judiciar todos los días, y trataron de responsabilizarla a ella, aclaró perfectamente dónde venía la filtración, se hicieron las correcciones adecuadas y ella impecable, y fue ratificada por el Pleno. Pero ella al final tuvo al presidente de la República por las cuerdas.
O sea, esa es la personalidad de Gloriana Chevesi. Más allá de que esto dio lugar a un acuerdo político entre Lagos con Longueira, que finalmente el Congreso hizo un conjunto de reformas legales que permitió que lo que había ocurrido se limpiara bastante y se, digamos, ampliara la facultad del presidente, porque había un tema también de tapón ahí en las obras públicas que Lagos quería despejar, pero se saltó el camino, pues ese es el tema, y que necesitaba gente de primera y no tenía equipo y había que contratar gente, se armó un enredo que terminó siendo ilegal. Pero quiero decir, esa es la presidenta de la Corte Suprema. Esperen de ella profesionalismo. No está alineada políticamente, más allá de lo que ella piensa y sienta. Sí, pero se apega a la ley. Claro. Se apega a la ley y para el momento que vivimos es casi un complemento con la Contralora General de la República, es de mujeres de ese estilo. Hacer cumplir la ley es ser dura, ¿te has fijado? Que ese es el apelativo que siempre ponen a las personas, u hombres también, ¿no? Sí. De hierro, duro, y cuando es mujer, con mayor razón le ponen justamente la dama de hierro, que la han hecho también en la prensa. Fíjese que yo me recuerdo, incluso Marcos Liberín, que era un juez de alta reputación académica en el Poder Judicial, que fue uno de las que le presionó para que no siguiera tan adelante porque estaba tambaleando el gobierno de Lagos. Y esto se resolvió con un acuerdo político. Sí. En los tribunales no, ella siguió adelante. Eso es interesante y que creo que hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que me recuerda en algo a otro expresidente de la Corte Suprema que ambos admiramos mucho, Milton. Manuel Montt. Manuel Montt. Manuel Montt era odiado por un sector del país. Sí, ¿por qué razón? Porque él decía progreso pero orden. Exacto. La ley se aplica, no se interpreta que 3 vueltas para allá, 3 vueltas para acá, se aplica. En tiempos que tú podías ser y le importaba parlamentario, ministro. La élite que lo criticaba y también era justo con la Iglesia Católica, que que intervenía en aquella época. Exacto, se enfrentó con la Iglesia Católica por razones legales, no por una cosa de animadversión, era profundamente católico. Exacto. Pero entendía que el Estado era una cosa, la Iglesia era otra y el Estado tenía supremacía sobre la Iglesia. Esa fue la gran discusión. Y además el rigor en la aplicación de la ley, intachable. Bueno, él fue presidente de la República, fue presidente de la Corte Suprema, fue ministro de Justicia. Después que fue presidente y terminó su mandato, fue decenio, él asumió nuevamente la presidencia de la Corte Suprema. En otras palabras, gente que marca la historia de Chile, conservadores, liberales, socialistas, pero gente de Estado, es lo que el país necesita. Y por eso que yo estoy muy alegre por lo de la nueva presidenta de la Corte Suprema, que llega por mérito, no llega por mujer, no llega por ninguna razón política, no llega por influencias de nadie, llega porque es una tremenda jueza. Gloriana Chevesi. Yes. 8:36. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Muy buenos días, Gonzalo Espinosa, ¿cómo estás, compañero? Muy buenos días a ustedes y también a nuestros auditores. Perdón. Yo estoy siempre está muy contento por la nominación de Gloriana Chevesi. Se pone contento contigo, le gusta jugar contigo, le sale su niño interno, a flor de piel. Oye, yo tengo un niño interno muy poderoso. Pero sí lo sé, lo tengo clarísimo. Sí. ya, vamos a ir rapidito con lo que les voy a contar. Sí. Va a ser 3 balas, por decirlo así. Vamos a empezar con la primera es que felicitaron a José Antonio Kast desde Estados Unidos. Sí, lo escucho. Trump. Y esta es la Donald Trump, sí, pero también, como estamos en la sección de economía, lo felicitó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. ¿Pero qué importa el secretario del Tesoro? Trump ha dicho, yo lo apoyé, es mi candidato. Ganó el que yo, claro. También, pero como es la sección de economía... Yo lo apoyé, no me quedó claro a qué se refería, pero bueno. Dijo que el secretario de Estado dijo que es parecido a lo que pasó en Argentina bajo el presidente Javier Milei. Chile ha rechazado rotundamente los fallos del comunismo, eligiendo en cambio un brillante futuro de paz, orden, crecimiento y esperanza. Eso es lo que dice el secretario del Tesoro de Estados Unidos, felicitando a José Antonio Kast. Y agarrándome de lo mismo, la Bolsa de Santiago, que había llegado a máximos en la previa de las elecciones, arrancó la sesión al alza después de la victoria de José Antonio Kast y rozó los 10.500 puntos, lo cual, como les comentaba, era un máximo histórico. Sin embargo, con el correr de los minutos, el impulso se fue debilitando
y cerraron en números rojos. El indicador perdió un 0,94 y se situó en los 10.323 puntos. Pero esto al final igual tiene que ver con que como hay subidas también hay bajadas y la bolsa en general en lo que va del 2025 ha acumulado una ganancia del 55%, que es uno de los mejores rendimientos a nivel mundial. Y la última información que les quería dar es que se ratifica esto que ya lo sabemos, de que existe una brecha de género en las pensiones con el informe anual de género de la Superintendencia de Pensiones, que indica que el monto promedio de la pensión femenina es casi 37% menor que el de la masculina. Y en junio los hombres recibieron en promedio 491.000 pesos, mientras que las mujeres alcanzaron solo 311.000 pesos, considerando todos los sistemas previsionales y la PGU. Podemos dar en eso que eso, se ¿te necesita parece? política Buen pública para mejorar los ingresos y corregir las desigualdades del sistema. Para eso está el Estado, para eso son las políticas públicas. Y es lo que hizo la ex ministra del Trabajo y ex candidata a la presidencia, Janet Jara, con claridad. Bueno, así nomás. Gracias, compañeros. Vamos a ahondar sobre esos temas que nos pones en el tapete o en el debate y lo que vamos a conversar también en nuestra próxima entrevista. 8:39. Gracias, Gonzalo. Nos vemos. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, el presidente electo, José Antonio Kast, ya tiene la guitarra en sus manos. Había hecho una propuesta de 90 días, cambió eso de los 100 días para diferenciarse de otros presidentes. No sabe lo que le van a significar esos 10 días. Mira que al final, cuando está armando gobierno, es bien complicado. Cada día, cada hora, cada minuto. Bueno, pero él se propuso en 90 días entregar los primeros lineamientos, ha dicho prioridades, no ha dicho cómo, sigue siendo la gran incógnita, los cómo, pero por lo menos donde pone la urgencia. Y obviamente el tema de la seguridad está en primerísimo lugar, vinculado a los sistemas carcelarios, la arremetida del crimen organizado, la filtración de la frontera, y va a tener que mostrar resultados rápidos porque eso es lo que él prometió. ¿Cómo va a afectarlo? ¿Qué consecuencias tiene? Es posible tener resultados rápidos. De ello vamos a conversar con una persona que ha investigado por más de 10 años, pero rigurosamente cómo se ha expandido el crimen organizado, cómo se adapta a las circunstancias, cómo penetra al Estado, a las instituciones, también el lavado de dinero, la penetración del mundo privado, es decir, un poder ilegal paralelo. Así es. De ello hablamos con Lucía Damert, socióloga y académica del Departamento de Estudios Políticos USACH y autora del reciente libro Anatomía del Poder Ilegal. ¿Cómo estás, Lucía? Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien por acá. O sea, sí. Bueno. Vamos con, a ver. Vamos que se puede. ¿Cómo entiendes tú, Lucía, las bajadas, ¿no? Más allá del eslogan y la buena campaña que hizo, mal que mal, José Antonio Kast, le funcionó esto del gobierno de emergencia y esta cifra, además que comentaba Guille, de los 90 días que eligió también como un anuncio tradicional de compromiso. Ya vamos a ver algunas medidas, pero ya el concepto gobierno de emergencia debiese llevar bastantes medidas y que nos queda todavía el signo de interrogación con los cómo. ¿Cómo, valga la redundancia, lo estás viendo tú? Mira, el concepto de gobierno de emergencia es un concepto comunicacional muy inteligente por dos motivos. Primero, porque la ciudadanía siente que en general la política y el gobierno, y otros, no les han respondido a sus necesidades que están en un nivel de emergencia, si tú quieres, de alguna forma, para cada uno de los ciudadanos que no tenga crecimiento económico, que la situación del trabajo no la sienta, más allá de lo que pase en los números macro, como ustedes lo estaban viendo, que lo que te afecta diariamente no se resuelva, te instala en una situación de frustración muy grande. Y creo que el presidente electo fue muy inteligente, él y su campaña, en instalar efectivamente que ante esta emergencia este gobierno iba a hacerse cargo y lo iba a resolver. Por supuesto que haciendo énfasis en los temas de seguridad y migración, que son los temas que además afligen más a la ciudadanía y de los que él y su sector se habían hecho, digamos, cargo en términos de los niveles de, entre comillas, crisis durante estos últimos años.
Y ahora, bueno, nada, 90 días es poquísimo en el sector público, 90 días es muy, muy limitado en las capacidades de generar una política pública, pero 90 días son bastantes días para tener una serie de acciones más bien simbólicas, yo creo, que demuestren una diferencia respecto a lo que ha sido la respuesta a la crisis o a la seguridad o a los problemas de seguridad en el país. Entonces, lo que yo esperaría estos 90 días, por un lado, es probablemente algo más regular, no sé, una propuesta de política pública, un listado de programas que se tienen que desarrollar, o un listado de acciones que se tienen que tomar, pero luego también acciones concretas más visibles que también calmen a su electorado, ¿no? Porque todos lo sabemos bien, cuando uno aumenta las expectativas, las posibilidades que las frustraciones sean más altas son mayores también. Ahora, con franqueza, ¿por dónde tendría que empezar? Porque, mire, esto de la seguridad tiene que ver primero con las estructuras sociales, con las estructuras económicas, políticas, es la debilidad del Estado, pero también la desigualdad profunda que hay dentro de un diseño institucional. ¿Cómo se va a fondo de estos problemas? Porque una cosa son los efectos, y actuar sobre los efectos no cambia mucho las cosas. Lo otro es actuar sobre sus causas. ¿Qué tendría que hacer? Sí. ¿Qué le recomendaría? Mire, las primeras 2, 3 acciones. Sí, bueno, estoy lejos de poder recomendar, pero lo que creo es que lo primero que tiene que hacer es probablemente tener una estrategia de mayor visibilidad de la fuerza pública, es decir, las policías en los lugares donde están ocurriendo o donde está la sensación de que hay más delitos. Creo que lo segundo que tiene que hacer probablemente es ver qué hace, digamos, qué propuesta hay respecto a las tomas, donde él ha sido muy claro en decir que no se va a permitir nada que sea ilegal. Las tomas que han crecido mucho, que están en condiciones, digamos, bastante difíciles en muchas zonas de la región metropolitana y el país en general. Creo que lo tercero que tiene que hacer son medidas muy claras respecto al tema de la regularización o no de los miles de migrantes que están a la espera de sus documentos, porque él también ha sido muy claro respecto a que no va a permitir que aquellos que han entrado irregularmente puedan quedarse, pero hay procesos, digamos, de gestión pública donde se ofreció a la gente que se registre para poder regularizarlo, y eso está en el limbo. Esperemos que este gobierno termine de organizar ese proceso con mucho más claridad, digo, para no dejar a miles de personas en el limbo literal, pero tiene que haber 1 o 2 medidas muy claras que no son las deportaciones masivas, digamos, aunque también, pero tiene que haber medidas de qué vamos a hacer con toda esa población que debe estar además aterrorizada, y como sabemos, cuando uno empuja a la gente fuera de la formalidad y la empuja a la informalidad y la instala en la informalidad, las probabilidades que terminen en la ilegalidad son mayores, ¿no? O sea, al país y al gobierno le conviene que los migrantes irregulares que se quieran ir se vayan, los que se puedan ir se vayan, pero los que se van a quedar entren a algún nivel de regularización, porque si no, su alternativa es solo la informalidad, y eso es un peligro. Eso lo están pidiendo los empresarios, entre paréntesis. Los empresarios están diciendo que gracias a la migración el campo chileno está funcionando, nuestro modelo exportador, sobre todo en la época cosecha, labores, de manera que hay también que despejar entre lo que es la funcionalidad de la migración con el crimen organizado, que aquí se está mezclando y por eso que se dicen insensateces. Sí, lo que pasa ahí, yo creo, Alejandro, es que venimos de un periodo electoral y de, bueno, largos años ya, donde la conversación sobre la migración ha sido una conversación muy poco basada en evidencia y más bien basada en estigmatizaciones o basadas en estereotipos, ¿no? Y ojalá que estos 90 días y también la suerte de tener un gobierno que no va a tener elecciones todos los años permitan tener una conversación en los próximos meses más alturada respecto a qué hacer con la población migrante, lo cual no quiere decir, digamos, no, igual proteger las fronteras, digo, esto no es dicotómico, ¿no? Pero la verdad es que pensar que uno va a poder
echar a gente que va a dejar a sus hijos chilenos acá solos y abandonados a la mano del Servicio Nacional de Menores. Bueno, no sé cómo explicarte que eso es un saludo al aumento del crimen, ¿no? Sí. Cuando no una violación de los derechos del niño, etcétera. Entonces, yo espero, puede que me equivoque, pero espero que estas semanas permitan en algunas áreas llegar a pasos de mayor racionalidad en la definición de las políticas públicas, Lucía, con respuestas simbólicas claras, porque si no, eso sí, la ciudadanía se va a terminar enojando peor. sí, en relación a lo mismo, porque también estuvimos hablando acá con el director ejecutivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lubetich, nos decía claramente que era muy inhumano eso que tú nombrabas de separar justamente a los padres migrantes de sus hijos nacidos en Chile y que el Estado se hacía cargo. Además, pero cuando una uno violación revisa a derechos humanos, eso, ojo. por eso mismo, eso es lo que Sí. estoy diciendo. Y en relación al plan escudo fronterizo, porque al menos acá estoy viendo el PDF del programa original o con el que fue votado finalmente José Antonio Kast, uno se pregunta cuántas cosas de estas son no solo viables, sino en la misma línea atentan contra los derechos humanos, junto con todo el blindaje total, los muros, vallas, zanjas, cercos, torres de vigilancia, drones autónomos y todo ese despliegue bien tecnológico y de fuerza humana, digamos ahí, de contención con el despliegue militar. Hay algo que me llama mucho la atención y que ha pasado un poco colado. Dice, no más ONG entorpeciendo expulsiones. Se va a sancionar a cualquier organización que obstruya el proceso o fomente la migración irregular. ¿Hay algo que a ti te llame la atención? A mí me llamó la atención esto del escudo fronterizo, que uno diga, pero esto es imposible y que va a tener que cambiar sí o sí con la guitarra con la que ya está empezando a entonar o afinar. Sí, bueno, mira, lo que a mí me sorprende más es que no hubo una posición ni ideológica ni narrativa alternativa, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener claro es que casi ninguno de los candidatos, digamos, pero tal vez Artés sí, puso un punto distinto. Todos se concentraron en proteger las fronteras, Mike Nichols en también expulsar a los irregulares. Fue más humanitario. Entonces, estamos en una narrativa que es una narrativa lamentablemente, digamos, eso que tú lees del programa de Kast es probablemente el extremo, pero realmente distinto a lo que pasó cuando ganó el presidente Piñera la primera vez, incluso la segunda vez, donde había una posición política distinta en la que se podía discutir. Hoy día, en la última elección, la posición incluso de Janet Jara no era una posición distinta en términos migratorios y tampoco era una posición notablemente diferente respecto al tema de la seguridad. Y eso yo creo que es un problema, evidentemente. Sí. Ahora, una cosa son los programas que se presentan en las elecciones y otra cosa es lo que se puede físicamente hacer en los gobiernos. Yo creo que evidentemente tienen que hacer acciones porque por eso han recibido los votos respecto al tema migración y seguridad, pero intuyo que vamos a buscar, o lo que espero es que busquemos mecanismos intermedios donde se pueda enfrentar estos problemas de forma distinta. Ya lo decían ustedes mismos, el empresariado agroexportador está pidiendo mano de obra migrante, tal vez eso puede permitir ciertos niveles de regularización, por lo menos no permanente, pero por ciertos tiempos para una población que viene a trabajar en esas áreas. Y por supuesto, para la ciudadanía, aumentar los niveles de resolución de casos, ¿no? De resolución de casos investigativos. Para solucionar estos problemas no necesitas solo echar plata a las instituciones, necesitas que las instituciones luego resuelvan de mejor forma los casos, las investigaciones, en fin, todo. Ahora, el tema de... Van a ser grandes 90 días para ese equipo. Sí, porque además muchas cosas que se han dicho no solo importan violaciones de los derechos humanos. Hay un orden internacional al cual también puede tener consecuencias. Y acá en Chile empiezan a tomarse medidas que pueden ser muy populares, pero que violentan el derecho internacional del migrante, sobre todo si tiene hijos chilenos que quedan en Chile, los padres se tienen que ir, o expulsa finalmente a la familia, o la presiona para que se vaya, también está violando los derechos de los niños. Eso puede llevar a Chile a una situación compleja en el escenario internacional. Eso no se ha discutido, no se ha hablado con sinceridad, pero hay limitantes en materia del derecho, ¿no? Es verdad, lo que pasa, Alejandro, es que yo creo que también hemos entrado como país en un proceso mundial
donde hay una, digamos, una jibarización, un debilitamiento de algunos conceptos como el Estado de Derecho, los derechos humanos, ¿cierto? Cuando uno ve las barcazas que supuestamente llevan droga, que son, digamos, explotadas en vivo en el mar Caribe por el gobierno de Estados Unidos y nadie se queja, digamos, cuando están matando, ya creo que van 90 personas que han muerto, eso es ilegal también, ¿no? O sea, pues hay un proceso, los mismos abogados norteamericanos dicen que cuando uno está en una guerra uno puede destruir un barco, pero si no estás en una guerra, sino que estás en un problema de criminalidad, necesitas parar el barco y tomar los detenidos. Entonces estamos en un momento donde eso que tú mencionas, que es muy importante, está relativamente menos importante o tiene menos poder de acción. Y por eso es que en muchos países de la región y del mundo las propuestas están en el límite de lo que hace solo 5 años se podría haber aceptado. Bueno, el tema del control de expectativas evidentemente es el talón de Aquiles hoy de José Antonio Kast y por supuesto los cómo respecto a estos que fueron muy buenos eslogan que también fue parte de lo que le permitió llegar, ¿no? O le va a permitir llegar a la presidencia en calidad de presidente electo el próximo 11 de marzo. Muy breve porque nos tenemos que despedir. No sé si viste la noticia de lo que sucedió en la operación Apocalipsis hoy en la madrugada con Gendarmería. Lucía Damert, que básicamente es un golpe que dio Fiscalía, golpe de anticorrupción carcelaria, que se detuvo a 44, eran 66 los imputados y 44 gendarmes fueron detenidos. ¿Qué impresión te da una noticia que está todavía en desarrollo? Sí, la verdad es que he leído solamente los titulares. Yo, mira, insisto, como lo hemos conversado hace muy poco con ustedes mismos y bueno, justamente el tema de mi libro, insisto que no vamos a poder terminar con los mercados ilegales si no aumentamos el poder estatal para la fiscalización de los hechos de corrupción. Y este es un ejemplo clásico y para eso necesitamos un Estado fuerte y ojalá que el gobierno, digamos, reconozca la necesidad de invertir en las instituciones y en las instituciones que fiscalizan a las instituciones, porque si no, el desarrollo de los mercados ilegales lo que uno terminan haciendo es buscando voluntades o comprando voluntades para poder funcionar. Y en este caso, probablemente esto es lo más esperable, ¿no? Cuando las cárceles terminan estando súper hacinadas, totalmente utilizadas para meter gente ahí en calidad de prisión preventiva, de prisión general, la tensión que hay ahí por el aumento de la corrupción es muy alto y bueno, veamos cómo termina este caso. Lo importante no es solamente detener, sino lo importante es que al final del día haya castigos. Sí, entonces creo que es importante el proceso y veamos cómo termina. Bien, pues muy agradecido, Lucía, por este contacto. A ustedes. Muy esclarecedor. Que les vaya muy bien. Y recomendemos tu libro que está editado hace muy poco, Anatomía del Poder Ilegal. En septiembre lo lanzaste. Exactamente, para todos los que quieran leer en las vacaciones y prepararse para los 90 días. No, ya fue y leído. Y cobrar las cuentas. Ya fue leído. Y cobrar las cuentas. Gracias, Lucía Damert, un abrazo grande. Gracias. Que te vaya bien. Que les vaya muy bien. Chao, chao. 4 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Vamos a revisar la agenda, las principales actividades para este martes ya 16 de diciembre. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Don Gonzalo, vamos a la agenda del día. Vamos a la agenda del día. A las 10 horas, la Comisión de Vivienda del Senado trata el proceso de expropiación de los terrenos en que se emplaza la denominada megatoma de San Antonio, así como el plan de desalojo previsto. Así que vamos a ver qué sale de esa sesión. Y a las 12, el presidente electo José Antonio Kast se reúne con el mandatario argentino Javier Milei en Argentina. Ahora, ¿con motosierra incluida o sin motosierra? Tal vez se trae la motosierra para acá. Uno no sabe. Un serruchito nomás. Si somos chilenos, ¿cómo vamos a hacer? Los argentinos son le voy a ir a preguntar cómo hace el recorte, yo creo. Claro, sí. ¿Cómo se hace el recorte fiscal? Le voy a ir a preguntar porque lo que dijo que la justicia social es de los ladrones. Sí, de los ladrones, dijo Milei. Sí, bueno, vamos a ver ahí con qué ideas llega José Antonio Kast desde la Argentina. Vamos con los resultados de la pregunta del día. Vamos con los resultados de la pregunta del día que decía relación con las declaraciones de Petro y de que el gobierno va a enviar una nota de protesta a Colombia por las críticas del presidente Petro a Kast. Y le preguntamos a la gente que qué le parece esta situación. Un 11% señaló que Petro se excedió.
Un 38% sostuvo que esto es un gesto republicano y un 52% afirmó que no era necesario. No era necesario la nota de protesta de parte del gobierno de Chile hacia Gustavo Petro. Ya, bueno, será así nomás. Nos despedimos cuando tenemos, según la Dirección Meteorológica de Chile, 20 grados, un poquito menos, pero esperando, prepárate, 34 grados para esta jornada. Quédate en nuestra sintonía. Ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con Enlace USACH. Eso. Chao, Gonza. Chao. Chao, Alejandro. Chao, Daniel. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 59 minutos. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de ánimo en Radio USACH, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Te invitamos a conocer la editorial USACH. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Estamos donde tú estás. Escucha Radio USACH en diariousach.cl y en nuestra... Enlace USACH. Una revisión profunda e informada de los temas que importan a la sociedad chilena. Enlace USACH. Información, debate, análisis y opinión al servicio de las personas. Enlace USACH. Conduce el periodista Rodrigo Alcaíno. Ya son las 9 de la mañana con 1 minuto y estamos acompañándoles en esta edición ya de día martes de Enlace USACH. En nuestras opciones habituales estamos en televisión digital 50.2, estamos en la 94.5